A unos 700 kilómetros al noreste de Pekín se encuentra una urbanización de mansiones concebida como lugar de residencia para la alta sociedad en China. Los planes para este lugar incluían un campo de golf, un centro de convenciones y un hotel. La urbanización fue planeada originalmente por Greenland Group, un promotor inmobiliario con sede en Shanghái. Comenzó a construirse en 2010, pero como informó Jonathan Shen, periodista del Wall Street Journal en un video para el periódico, a los 2 años de iniciado el proyecto, la construcción se paralizó y ahora solo quedan ruinas y casas abandonadas. De hecho, la urbanización ha sido ocupada por los granjeros locales, quienes han empezado a arar la tierra entre las casas para sus cosechas. Además, ya pastorean cabras en corrales improvisados, y los garajes de las mansiones abandonadas sirven ahora para almacenar heno. Y este complejo es uno de los muchos abandonados en toda China, lo cual refleja la grave crisis inmobiliaria que aún sigue viviendo el país desde hace unos años. De modo que las preguntas son: ¿por qué hay cerca de 4 millones de viviendas que nadie quiere comprar? ¿Qué medidas se tomaron finalmente en mayo de 2024? Pero ¿por qué estas medidas no van a lograr que los chinos vuelvan a comprar vivienda como antes? En 2007, China tuvo su punto más alto de crecimiento económico de las últimas 2 décadas. Y aunque la economía siguió creciendo a un buen ritmo, a partir de ese año lo hizo a tasas menores. Esto es un fenómeno natural que se da cuando las economías se van desarrollando y tercerizando. En otras palabras, cuando el sector industrial deja de ser el más importante para abrirle espacio al sector servicios. Durante esta transformación de la economía, las ciudades más grandes son las más beneficiadas porque el capital y los trabajadores más calificados se dirigen a ellas, mientras que las ciudades más pequeñas tienen dificultades para atraer mano de obra y capital y así modernizar sus economías. Como consecuencia, en esas ciudades pequeñas y medianas chinas, el sector de la construcción se convirtió en una de las principales fuentes de crecimiento económico, y a su vez en una de las principales fuentes de ingresos públicos. Así que los gobiernos locales vendían los derechos de uso de tierras o las alquilaban a promotores inmobiliarios para la construcción de proyectos de viviendas. De forma que los incentivos tanto para los políticos locales como para los constructores estaban claros. El objetivo de los políticos era entregar tantos terrenos como pudieran a los constructores a precios muy bajos y de esta forma aumentar sus ingresos para sostener el crecimiento económico. Y los constructores, para aprovechar este boom, se endeudaron masivamente para construir cuantos proyectos pudieran. Pero además del alto nivel de endeudamiento de los constructores e inmobiliarias, comenzaron a utilizar un modelo de ventas, el cual convirtieron prácticamente en una estafa. Los constructores estaban vendiendo proyectos sin empezar a construir, lo cual se conoce como venta sobre planos, un modelo que muestra por medio de imágenes y videos cómo quedaría el proyecto terminado. Las ventas sobre planos es un modelo muy común, pero tiene sus riesgos, porque los constructores pueden quebrar haciendo mal uso de los recursos entregados por parte de los compradores antes de comenzar la construcción. Y esto fue precisamente lo que pasó en China, porque los constructores se comprometían a entregar las viviendas en una fecha determinada, pero en lugar de utilizar el dinero que iban recibiendo de los compradores para construir, lo utilizaban para comprar otros terrenos para otros proyectos y para comenzar a promocionarlos. Dicho de otra forma, la construcción de los proyectos más antiguos dependía del dinero de los compradores de nuevos proyectos. Es decir, en el momento que dejaran de llegar nuevos compradores, el modelo de preventa se vendría abajo, porque las constructoras no tendrían los suficientes recursos para construir todos los proyectos. Además, como lo mencionamos, los promotores inmobiliarios se habían endeudado masivamente, y como era de esperarse, esta especie de pirámide se derrumbó, porque por un lado el crecimiento de la población en China comenzó a reducirse, así como la cantidad de personas que pasaban a vivir del campo a las ciudades. Y por otro lado porque el gobierno chino, consciente de los peligrosos niveles de deuda que se habían acumulado y que algunos proyectos se estaban retrasando, trató de desinflar la burbuja que se estaba formando, poniendo límites a la cantidad que el sector inmobiliario podía pedir prestado. Como consecuencia de estas medidas más estrictas para reducir el endeudamiento, desencadenaron una serie de impagos de deuda por parte de los constructores. Incluso Evergrande, el mayor promotor inmobiliario del país, se tuvo que declarar en quiebra en agosto de 2023. Como resultado, hay cientos de proyectos residenciales sin terminar, sin esperanza de que algún día sean habitados, tal como la urbanización para ricos mencionada al inicio. Solo Evergrande ha dejado 800.000 viviendas prevendidas en toda China sin terminar. Así fue como empezó a surgir el fenómeno de las ciudades fantasma en China, ciudades con miles de viviendas vacías, con escasas esperanzas de ser habitadas algún día.
Para la mayoría de personas en China, la compra de propiedades se consideró durante mucho tiempo una de las formas más fiables de invertir su dinero. Pero ver proyectos abandonados en todo el país ha hecho que la gente se lo piense dos veces. Ahora muchos consideran el sector inmobiliario como una de las inversiones menos fiables. Por eso los precios de las viviendas en China ya completaron 24 meses consecutivos cayendo, y en mayo de 2024 los precios de la vivienda en China cayeron al ritmo más rápido en casi 10 años. En respuesta a esta grave crisis en el sector inmobiliario, el gobierno chino implementó nuevas medidas, las cuales incluyen recortar la cantidad que los compradores de vivienda necesitan como depósito inicial. Este pago inicial pasó del 20 al 15% del valor total de la propiedad. Por otro lado, los dirigentes chinos se están enfocando en los casi 4 millones de apartamentos que nadie quiere comprar, comprometiéndose a convertirlos en viviendas sociales con alquileres bajos. Para esto han destinado 41.500 billones de dólares a financiar préstamos para que las empresas estatales comiencen a comprar estos apartamentos no deseados. El gobierno también ordenó a los bancos conceder préstamos a decenas de empresas inmobiliarias que consideran suficientemente buenas y que figuran en una lista blanca del gobierno. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, es probable que el sector inmobiliario chino siga en crisis, que los precios de las viviendas sigan cayendo y que millones de apartamentos sigan sin venderse. Esto básicamente por dos razones. Así las autoridades chinas relajen las medidas para comprar vivienda nueva y usada, los compradores chinos están sobreendeudados. Resulta que los precios de las viviendas estuvieron subiendo a tasas muy altas durante muchos años. Partiendo de 2009, los precios ya se habían duplicado para el 2014. Y cuando vendedores como compradores están ganando, pocos tienen en cuenta los riesgos de estar en una burbuja de precios. De manera que los promotores inmobiliarios no fueron los únicos que asumieron elevados riesgos, sino también los compradores, sobre todo quienes compraban por inversión, quienes esperaban que los precios siguieran subiendo. Es decir, como los precios llevaban subiendo tantos años, el precio de compra no importaba ni tampoco el riesgo de comprar en preventa, pues esperaban que el precio de la propiedad sería mucho más alto años después. De manera que los compradores chinos se endeudaron no solo con el banco sino también con amigos y familiares para comprar generalmente su segunda propiedad. Así es como el 70% de los ahorros de la población china están invertidos en el sector inmobiliario. Pero ahora, como los precios de las viviendas llevan cayendo más de 2 años, es difícil que los compradores estén dispuestos a endeudarse más porque la propiedad raíz ya no parece una inversión tan segura y rentable como antes. Y en segundo lugar, como los hogares chinos ya están sobreapalancados, es decir, como muchos hogares chinos han contraído importantes deudas hipotecarias, corren el peligro de dejar de pagar su deuda. En otras palabras, como los precios de las viviendas llevan cayendo tantos meses consecutivos, si un propietario llega a vender su vivienda, no alcanzaría ni para cubrir el valor de la deuda restante. De manera que en este momento es más probable que los hogares concentren sus ingresos en pagar la hipoteca en lugar de comprar otra propiedad por muy flexibles que estén las condiciones de los bancos y del gobierno. Por eso es poco probable que las nuevas medidas de las autoridades chinas funcionen, porque por un lado la confianza en el sector inmobiliario está muy deteriorada, y por otro lado porque los hogares chinos están sobreendeudados con sus hipotecas. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.